¿Alguna vez has escuchado el sonido de una máquina de coser en medio de la noche? Ese ritmo metálico, constante, casi hipnótico, que atraviesa el silencio como una aguja atravesando tela. Es un sonido que no debería molestar. Es trabajo, es esfuerzo honesto. Pero cuando lo escuchas a las 3 de la madrugada, cuando viene de una casa donde las luces nunca se encienden, cuando ese sonido no se detiene durante horas y horas, algo en tu interior te dice que hay algo profundamente equivocado. Esta historia comienza en Toluca, en el año de 1888, una ciudad fría, rodeada de montañas, donde las noches llegaban temprano y la neblina se quedaba hasta el mediodía. Era una ciudad de comerciantes y artesanos, de familias trabajadoras que se ganaban el pan con las manos. Y entre todos esos trabajadores había una mujer que destacaba por su dedicación, una costurera llamada Inés Villamar. Inés vivía sola en una casa pequeña de adobe en las afueras del centro, una construcción modesta de una sola planta, con ventanas estrechas que siempre permanecían cerradas y una puerta de madera que crujía cuando el viento soplaba. Los vecinos la conocían poco. Sabían que era viuda, que su esposo había muerto años atrás en un accidente, que desde entonces trabajaba cosiendo ropa para las familias del pueblo y que prefería la soledad. Nunca salía durante el día. Las clientas llegaban a su casa al atardecer, dejaban las telas y las medidas y regresaban días después a recoger las prendas terminadas. Y siempre quedaban satisfechas. Inés era una costurera excepcional. Sus puntadas eran perfectas, sus acabados impecables, y además era rápida. Podía terminar un vestido completo en una sola noche, pero nadie sabía cómo lo lograba, porque cuando las clientas llegaban de noche a dejar sus encargos, la casa estaba a oscuras, y cuando regresaban seguía a oscuras, como si Inés trabajara en la penumbra total, como si no necesitara luz. Y luego estaba el sonido. Si estás escuchando esto solo, en tu habitación, con las luces apagadas, quédate hasta el final. Suscríbete ahora, porque lo que voy a contarte requiere que estés preparado. Requiere que entiendas que hay cosas en este mundo que operan en la oscuridad por una razón, y que observarlas, conocerlas, puede cambiarte para siempre. Los vecinos más cercanos a la casa de Inés escuchaban la máquina de coser todas las noches. Comenzaba alrededor de las 11 y no paraba hasta el amanecer. Ese sonido repetitivo, mecánico, que atravesaba las paredes de adobe como si nada pudiera detenerlo. Y lo extraño era que nunca variaba, nunca se detenía, ni siquiera por unos segundos, como si Inés no necesitara descansar, como si fuera una máquina ella misma. Una mujer llamada Doña Petra, que vivía en la casa contigua, comentó que el sonido la volvía loca, que no la dejaba dormir, que había intentado hablar con Inés varias veces, pero que nunca le abría la puerta. Solo escuchaba su voz del otro lado. Disculpe las molestias, doña Petra, pero debo trabajar de noche. Es el único momento en que puedo concentrarme. ¿Por qué no enciende las luces? Nos tiene a todos preocupados. Prefiero la oscuridad. Me ayuda a pensar. Y eso era todo. Inés nunca daba más explicaciones, nunca abría la puerta. Y el sonido continuaba, noche tras noche, implacable, hasta que una clienta notó algo extraño. Se llamaba Refugio, una mujer joven que había encargado un vestido de boda. Inés prometió tenerlo listo en una semana, y cumplió. Cuando Refugio llegó a recogerlo, quedó maravillada. El vestido era hermoso, la tela fluía como agua, las costuras eran invisibles y el bordado era tan detallado que parecía obra de meses, no de días. Refugio se lo probó en su casa, le quedaba perfecto, pero cuando se miró en el espejo, notó algo. En el interior del vestido, en la parte del dobladillo, había una pequeña mancha.
Una mancha oscura, como de sangre seca. Intentó quitarla, frotó con agua, con jabón, pero la mancha no salía. Parecía estar tejida en la tela misma, como si fuera parte del diseño. Refugio regresó a la casa de Inés al día siguiente. Tocó la puerta. Nadie respondió. Insistió. Nada. Y cuando le preguntó a los vecinos, le dijeron que Inés nunca abría durante el día, que solo atendía de noche. Así que Refugio esperó hasta el anochecer, y cuando volvió, cuando tocó la puerta bajo la luz moribunda del crepúsculo, escuchó pasos lentos acercándose desde el interior, y la puerta se abrió apenas una rendija. Inés apareció en la oscuridad. Solo se veía su silueta, delgada, encorvada. «¿Qué necesita?», preguntó con voz rasposa. «Hay una mancha en el vestido. Quería que la revisara». «¿Una mancha?». «Sí, parece sangre». Hubo un silencio. «A veces pasa. Me pincho con las agujas. Déjemelo. Lo arreglaré». Refugio dudó, pero finalmente le entregó el vestido. Inés lo tomó con manos que Refugio apenas pudo ver en la penumbra, y cerró la puerta sin decir más. 2 días después, Refugio regresó. Esta vez el vestido estaba perfecto. La mancha había desaparecido, pero había algo más, algo que Refugio no podía precisar. El vestido se sentía diferente, más pesado, y cuando se lo probó de nuevo, sintió una sensación extraña, como si la tela estuviera fría, como si absorbiera el calor de su cuerpo en lugar de retenerlo. Pero se convenció de que era su imaginación, que los nervios de la boda la estaban afectando, y guardó el vestido hasta el día señalado. La boda se celebró un sábado de octubre. Todo salió perfecto. Refugio lucía hermosa, y el vestido recibió elogios de todos los invitados. Pero durante la ceremonia, mientras estaba frente al altar, Refugio sintió algo, una presencia, como si alguien estuviera parado detrás de ella, respirando cerca de su cuello. Se giró varias veces. Nadie estaba ahí, solo las bancas llenas de invitados. Pero la sensación persistía, y conforme avanzaba el día, conforme las horas pasaban, el vestido parecía apretarse, las costuras presionaban su piel, el corsé se volvía más ajustado, y Refugio empezó a sentir que no podía respirar bien. Cuando terminó la fiesta, cuando finalmente pudo quitarse el vestido, descubrió algo que la dejó helada. En su espalda, justo donde el corsé había estado más apretado, tenía marcas, marcas rojas, como dedos, como si alguien la hubiera estado agarrando con fuerza durante todo el día. Pero nadie la había tocado, nadie excepto el vestido. Escucha, hay ropas que no son solo telas. Hay prendas que llevan consigo algo más, una intención, una memoria. Y cuando una costurera trabaja en la oscuridad, cuando cose durante horas sin detenerse, sin luz, sin descanso, algo de esa oscuridad se filtra en el trabajo, algo que no debería estar ahí. Refugio no volvió a usar el vestido, lo guardó en un baúl, lo escondió en el fondo de un armario. Pero las pesadillas comenzaron. Soñaba que estaba atrapada en el vestido, que las costuras se apretaban cada vez más, que la tela se fusionaba con su piel, y que en la oscuridad una figura delgada y encorvada la observaba mientras cosía. Cosía sin parar, cosía su piel, sus huesos, su alma, y Refugio no era la única. Otras mujeres que habían encargado ropa a Inés empezaron a reportar experiencias similares, sensaciones de frío, presiones inexplicables, marcas en la piel, y pesadillas donde aparecía siempre la misma figura, una mujer que cosía en la oscuridad, que nunca mostraba el rostro, que trabajaba con dedos largos y huesudos que se movían con una velocidad antinatural. Los rumores empezaron a circular. La gente dejó de ir a la casa de Inés, dejó de encargarle ropa, y la casa quedó aún más silenciosa, aún más cerrada, pero el sonido continuaba. La máquina de coser seguía funcionando cada noche, incansable,
y los vecinos empezaron a preguntarse, si ya nadie le encarga trabajo, ¿qué está cosiendo? Doña Petra, la vecina, decidió investigar. Una noche, armándose de valor, se acercó a la casa de Inés. No tocó la puerta. No quería que Inés supiera que estaba ahí. En lugar de eso, se acercó a una de las ventanas. Las cortinas estaban cerradas, pero había una pequeña abertura, un espacio por donde podía mirar, y lo que vio la hizo retroceder de inmediato. Inés estaba sentada frente a su máquina de coser, pero no estaba sola. Alrededor de ella, en la penumbra apenas iluminada por una sola vela, había figuras. Siluetas humanas, inmóviles, de pie en círculo, y todas llevaban ropa, vestidos, trajes, prendas que Inés había cosido. Pero las figuras no se movían, no respiraban. Eran como maniquíes, o como. Doña Petra entrecerró los ojos, y entonces lo vio. Las figuras no eran maniquíes, eran cuerpos, cuerpos reales, pero estaban cosidos, literalmente cosidos, con hilo grueso que atravesaba su piel, que sellaba sus bocas, que mantenía sus ojos cerrados, y mientras doña Petra miraba, horrorizada, Inés levantó la vista, miró directamente hacia la ventana, y sonrió. Doña Petra corrió hasta su casa, cerró la puerta con llave, y esa noche no durmió, porque sabía que Inés la había visto, que sabía que alguien había descubierto su secreto. A la mañana siguiente, doña Petra fue directamente con las autoridades. Les contó lo que había visto. El comisario, un hombre escéptico pero obligado a investigar, fue con 2 gendarmes a la casa de Inés. Tocaron la puerta. Nadie respondió. Tocaron de nuevo. Silencio. Finalmente forzaron la entrada. La casa estaba vacía. No había muebles, no había ropa, no había máquina de coser. Solo paredes desnudas y polvo, como si nadie hubiera vivido ahí en años. Pero en el suelo de la habitación principal, donde doña Petra juró haber visto a Inés y a las figuras, había marcas, círculos de sangre seca, y en el centro un montón de hilos de todos los colores, algunos manchados de rojo oscuro. Y eso era todo. Inés Villamar había desaparecido. Nunca fue encontrada, y aunque buscaron en los cementerios cercanos, aunque investigaron las desapariciones de personas en el pueblo, nunca pudieron relacionar nada definitivo con ella. Pero las ropas que había cosido seguían existiendo. Y la gente que las tenía empezó a experimentar cosas cada vez peores, no solo marcas, no solo pesadillas. Algunas personas enfermaron de manera inexplicable. Otras comenzaron a comportarse de forma extraña, como si algo las controlara, como si los vestidos, los trajes, las prendas que Inés había creado tuvieran voluntad propia. Y entonces alguien descubrió algo. Un anciano del pueblo, que había conocido a Inés cuando era joven, recordó una historia que había escuchado años atrás, sobre el esposo de Inés, sobre cómo realmente había muerto. No fue un accidente. Inés lo había matado, lo había cosido mientras dormía. Literalmente, había usado hilo y aguja para coser su boca, sus ojos, sus manos. Había trabajado durante toda una noche mientras él, probablemente drogado, permanecía inmóvil. Y cuando amaneció, cuando el hombre despertó cosido y desesperado, Inés simplemente lo observó. Lo observó morir lentamente, asfixiado, paralizado por su propia piel convertida en prisión. Y nadie lo supo, porque Inés lo enterró en secreto, en algún lugar que nunca fue descubierto. Pero eso la cambió. Ese acto de profanación total, de transformar a un ser humano en un objeto cosido, le dio algo, o le quitó algo, y desde entonces Inés dejó de ser completamente humana. Empezó a coser de noche porque ya no soportaba la luz. Empezó a trabajar sin parar porque ya no necesitaba descanso. Y empezó a poner parte de sí misma en cada prenda que creaba, parte de esa oscuridad que había despertado en ella.
Y las personas que usaban esas prendas se conectaban con esa oscuridad, se volvían recipientes, se volvían parte de algo más grande, de una colección silenciosa de almas cosidas. Si alguna vez has usado ropa vieja cuyo origen desconoces, si alguna vez has sentido que una prenda te apretaba sin razón, si alguna vez has tenido pesadillas donde alguien te cose, déjamelo saber en los comentarios. Escribe simplemente "me cosió" o "lo sentí" y comparte esta historia con alguien que deba saberla, porque hay cosas que no deben olvidarse, hay advertencias que deben transmitirse. La casa de Inés fue demolida años después. Construyeron otra en su lugar. Pero los vecinos que vivieron ahí reportaron cosas. Escuchaban el sonido de una máquina de coser por las noches. Veían sombras moviéndose en las habitaciones vacías. Y a veces, cuando entraban a ciertos cuartos, sentían el olor a hilo quemado, a sangre vieja. Y hasta el día de hoy, en Toluca, entre la gente mayor, existe una advertencia. Una advertencia simple que se transmite en susurros: nunca uses ropa hecha por manos que trabajen en la oscuridad, porque la oscuridad tiene un precio. Y ese precio se cobra en puntadas, en hilos que se aprietan, en costuras que nunca se deshacen. Y si una noche, mientras duermes, escuchas el sonido de una máquina de coser, no abras los ojos, porque tal vez Inés haya regresado. Tal vez estés sentada en la esquina de tu habitación, trabajando en silencio, cosiendo algo nuevo, cosiendo tu sueño, tu respiración, tu libertad. Y cuando termine, cuando dé la última puntada, ya no podrás moverte, ya no podrás gritar, solo podrás quedarte ahí, inmóvil, mientras ella te observa con esa sonrisa que nunca alcanza sus ojos. Porque para ella no eres una persona, eres solo otra pieza de tela esperando ser cosida.